Bien, saquemos ahora el aceite del motor, sacando el tornillo del cárter. Con cuidado aquí, un envoltorio para sacarlo. Bueno, ahora vamos a sacar la base del aceite con estos 3 tornillos que están aquí. Este motor le faltaba un tornillo aquí en esta base, por eso era que botaba tanto aceite. Todos los tornillos son importantes. Bueno, sacamos los tornillos y desprendimos la base del aceite. Este también hay que sacar. Estaban hasta flojos. Ya listo. Bien, saquemos ahora la base del aire acondicionado, 1, 2, 3, estos 4 tornillos y sacamos la base. Bueno, vamos ahora a sacar este soporte con estos 2 tornillos que están aquí. Y de una vez sacamos la cápsula de aceite. Bien, vamos a liberar ahora este otro soporte de aquí, que está aquí en la caja, está en el motor, estos 2 tornillos que están aquí. Y de una vez también liberamos la varilla del aceite. Y el aceite, que sería con esta tuerca que está acá abajo y esta otra que está aquí. Bien, ahora vamos a sacar la prensa. La prensa sí es un poquito complicado porque tenemos que frenar la cremallera y el motor está libre. Entonces, con una llave podemos meterla por aquí, que podamos trancar la cremallera y aflojamos. A ver, yo previamente ya la saqué para adelantar en el video. Ahí vamos dando y sacamos todos los tornillos y sacamos la prensa aquí haciendo palanca por aquí. Y sale ya la prensa. Sale el prensadisco, perdón. La prensa es esta otra que está ahí, la listo. Bueno, ahora vamos a separar la prensa de aquí del motor. Con una llave la frenamos por aquí así, de esta forma. Y le damos. La misma forma también podemos hacer para sacar el prensadisco. Aflojamos todos los tornillos primero y después sacamos la pieza. Saquemos ahora la platina que va en la parte trasera del motor con estos 2 tornillos que están aquí. Hay uno aquí, uno a la izquierda, el otro a la derecha. Y listo, sale. Bueno, saquemos ahora la pieza esta que va en los platos de la correa. Yo la saqué dándole unos golpes aquí por detrás. Poquito a poco va saliendo, si acaso van girando un poco el motor y le van dando. Yo le di golpe por aquí y la solté por acá y la jalé y la fui jalando por acá. Y así de una vez salió. Aquí hay una cuña, también hay que tener cuidado que no se pierda. Si no se puede sacar ahorita es mejor dejarla ahí, pero hay que estar presente que no se suelte. Sacamos también los tornillos del tapa correa. El tornillo que está aquí faltó uno. Lo soltamos todo y ya sacamos esta otra parte también. Bien, saquemos ahora el tensor de la correa del tiempo. Lo damos aquí. Acuérdate que estaba apretado anteriormente para sacar la correa. Sacamos esta pieza, sacamos el resorte y ya sale hacia afuera. El piñón que va aquí en la punta del cigüeñal también lo podemos sacar con un extractor o dándole unos pequeños golpes por esta parte de aquí y otra por allá, o se va palanqueando, pero hay que darle suavemente si no tiene un extractor para que no se vaya a dañar la pieza. La sacamos la pieza esta y aquí está la cuña. Bueno, vamos a dejarla ahí, está bastante pegada. Y bueno, continuamos. Vamos ahora a sacar, entonces será la bomba del agua. La bomba del agua tiene unos tornillos que están aquí en esta parte de acá. La sacamos y continuamos. Bien, vamos a sacar ahora la bomba de aceite con unos tornillos llave L. Son unos 4, aquí están, 1, 2,
3 y 4 sacamos completamente. O sea, también se puede sacar el piñón pero para trabajar menos vamos a sacar los 4 tornillos y sale completo de una vez. Muy bien, saquemos los tornillos que está aquí en la tapa que está en el cárter aquí abajo, estos tornillos aquí para sacar esta tapa. Vamos a sacarla para sacar el resto del aceite que está aquí en el reservorio para no hacer desastre en el suelo. Muy bien, ya lo sacamos. Como se dan cuenta, aquí todavía tiene suficiente aceite, más o menos como medio litro. O sea que es buena idea destaparlo antes de seguir con el siguiente proceso. El siguiente proceso es ya poner el motor ya boca abajo ya para poder sacar la tapa del cárter esta que está acá. Bueno, aquí ya tenemos el motor boca abajo. Esta lámina también hay que quitarle, hay que sacar un tornillo que está aquí, que está por la parte de la bomba del aceite. Este y otro que está por acá. La retiramos y continuamos. Vamos a sacar ahora ya lo que es el cárter, que serían los tornillos estos que están acá. Todos estos que están aquí tenemos que retirarlos de este lado y los de este lado también. Bueno, para sacar el cárter, como tiene silicón, es un poco complicado. Aquí conseguí una pequeña parte donde uno puede golpear aquí en esta parte aquí. Puede uno golpear y levantar un poco para que libere. También en esta otra parte aquí atrás también se puede palanquear así y se libera. Después que se libere ya se puede sacar con la misma mano. Muy bien, saquemos ahora la toma de aceite. Soltamos el tornillo este que está aquí y aflojamos el otro que está más atrás por acá. Con aflojarlo es suficiente, más o menos que quede suelto, y lo levantamos. Ahí sale la toma. Esta goma que está aquí, como podemos ver, está de verdad bastante deteriorada, hay que reemplazarla. Muy bien, vamos a liberar los soportes del motor, ya nos están empezando a estorbar. Tiene 2 tornillos aquí, 2 a este lado, igual en la otra parte son 4 tornillos. Los retiramos para después retirar entonces ya la bancada del cigüeñal. Muy bien, ya tenemos listos los tornillos del cigüeñal afuera. Ya lo que hace falta es levantarlo. Antes de continuar, de liberar los pistones de su bancada, las tenemos que marcar para después saber quién es la bancada. Con un clavo podemos darle un punto aquí arriba a la bancada superior y otro punto a la bancada inferior, indicando que es el 1, igual con el número 2, 3 y el 4 serían entonces 4 puntos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, de tal manera que no lo vayamos a poner invertido para que las bielas queden en su punto, o sea, queden todas iguales, porque normalmente una no es igual a la otra. Pero vamos a continuar separando esos tornillos. Sacamos las tuercas de las bielas y ya podemos ir retirando. Muy bien, aquí más o menos se ven las marcas de cómo deben de quedar. Este tiene 2 puntos aquí abajo y 2 puntos aquí en la bancada de arriba. Al igual que el pistón número 3, le hice 3 marcas y este tiene también sus 3 marcas. Lo mismo sucede con el 1 y el 4. Para sacar los pistones es recomendable sacarlo por la parte de arriba del motor. Subimos el cigüeñal de tal forma que nos queden los dos primeros, el pistón 1 y el pistón 4, en la parte superior. Sacamos sus bancadas y retiramos los pistones por la parte de arriba, empujándolos. Bueno, para sacar los pistones es recomendable dejar las tuercas puestas para dar unos pequeños golpes, y así él se separa un poco mejor. Lo dejamos aquí separadito y le vamos dando hacia abajo. Bueno, ya ya está hacia afuera. Vamos a poner el motor de lado ya para poder retirar los pistones. Recuerden, primero los ponemos 2 arriba, los sacamos y después movemos el cigüeñal, ponemos los otros 2 arriba y retiramos los otros 2. Bueno, ya logramos sacar los 3 pistones posteriores, el 2, 3 y 4, pues desafortunadamente el 1 no sale tan fácil, no se le puede dar golpes muy duros para no dañar la rosca ni el pistón, no vamos a partir. Vamos a sacar entonces el cigüeñal para ver si lo podemos sacar más fácil y con menos esfuerzo. Para eso tenemos que sacar ya las bancadas del cigüeñal y estos tornillos que están acá frontal en el cigüeñal. Y ahí lo retiramos y con más facilidad lo pudiésemos sacar, dándole más bien unos golpes ahí en la biela, que es un poquito más fuerte.
Bueno, ya hasta aquí queda ya el desarme completo del motor. Quedaría solo sacar estos pernos y esta parte de aquí adelante, posiblemente no estorben al momento de rectificar, pero sí sería bueno sacar todos los que están en sus extremos, de este lado como de este otro lado también. Sacarle todos los pernos aquí para que la máquina rectificadora se pueda apoyar bien aquí y hacer su trabajo. Bueno, ya con esto ya llevamos ya tanto cigüeñal como block a la rectificadora, y bueno, y vemos cómo nos queda.